Rclone es una herramienta de código abierto. Su función principal es copiar, mover, sincronizar y administrar archivos entre tu computadora y servicios de almacenamiento en la nube. En otras palabras, Rclone funciona como un puente que conecta tu dispositivo con otras plataformas como Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, Amazon S3 y más de 70 servicios diferentes. Todo desde la terminal. Y no te preocupes si nunca has usado una herramienta así. Ahora te lo explico. Imagina que tienes bodegas repartidas por toda la ciudad. Una es Google Drive, la otra es Dropbox y la otra es OneDrive. Si quieres mover cientos de cajas de una bodega a otra, hacerlo manualmente sería lento y agotador. Tendrías que descargar cada archivo, volverlo a subir y repetir ese proceso una y otra vez. Rclone hace ese trabajo por ti. Puedes copiar, mover o sincronizar miles de archivos automáticamente sin que tengas que intervenir uno por uno. Lo mejor es que Rclone no depende de una interfaz gráfica. Se utiliza desde la terminal, lo que permite automatizar tareas, crear copias de seguridad programadas, migrar archivos entre diferentes servicios de almacenamiento e incluso montar una nube como si fuera una carpeta más de tu sistema. Por eso, es una herramienta muy utilizada por administradores de sistemas, desarrolladores y usuarios avanzados que manejan grandes cantidades de información. También es muy popular entre quienes usan Termux en Android, ya que les permite gestionar archivos en la nube directamente desde el teléfono sin necesidad de instalar las aplicaciones oficiales de cada servicio. Bueno gente, una vez estando ya aquí en Termux, lo primero que vamos a hacer es actualizar todos los paquetes. Entonces para eso vamos a poner el siguiente comando. Vamos a limpiar la consola y ahora vamos a proceder a instalar el Rclone con el siguiente comando. Una vez ya finalizada la instalación, vamos a limpiar la consola y vamos a proceder a verificar la versión. Entonces, si les aparece esta versión, ya tienen todo instalado. Bueno gente, vamos a proceder con la configuración de Rclone. Para eso vamos a poner el siguiente comando. Esto abrirá un asistente interactivo y la primera vez se dice que no hay remotes configurados, entonces vamos a presionar N para crear uno nuevo. Luego te pide un nombre para esta conexión. Yo en mi caso le voy a poner G Drive porque es fácil de recordar y lo quiero poner así. De igual manera ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Luego va a aparecer una lista enorme con casi 70 opciones de proveedores. En mi caso voy a poner Drive porque voy a hacerlo con Google Drive, pero igual ustedes pueden poner con el que quieran hacer la configuración. Luego de esto nos va a aparecer dos opciones, el Client ID y el Client Secret. Esto es para cuando quieras crear tu propia app con Google Console. Bueno, es algo más avanzado. Y como vamos a hacerlo para uso personal, entonces no vamos a necesitar estas dos opciones. Entonces vamos a proceder a darle Enter y al Client Secret también vamos a darle Enter. Luego aquí hay que elegir con cuidado porque nos está preguntando qué tanto acceso le vamos a dar a Rclone sobre tu Drive o sobre tu proveedor de nube. En mi caso voy a elegir la opción 1, ya que este le da acceso completo de escritura y lectura. Luego vamos a darle otro enter en blanco, ya que esta opción es como para servidores automatizados. Acá te preguntan si quieres editar la configuración avanzada, vamos a decirle que no. Esta sección es para ajustes muy específicos que no necesitamos ahora. Entonces vamos a poner la N y vamos a darle Enter. Acá Rclone te pregunta si tu dispositivo tiene navegador. Vamos a decirle que sí. Rclone abre el navegador automáticamente o te muestra un enlace que copias y pegas en Chrome. Y básicamente lo que va a hacer es abre la pantalla del login de Google.
Acá vas a poner básicamente el correo con el cual vas a realizar la configuración. Luego vamos a darle en permitir para que Rclone pueda acceder a nuestro Google Drive. Si todo salió correcto, te va a aparecer este mensaje de suceso. Ahora vamos a volver a Termos. Entonces, acá te pregunta si es una unidad compartida de equipo. Entonces, en este caso vamos a decirle que no, entonces ponemos la N y vamos a darle Enter. Luego, acá nos aparece que la configuración ha sido completada, nos aparece el token, lo ideal es que guarden este token y el tiempo de expiración del mismo. Entonces aquí vamos a presionarle que sí y luego confirmamos que el remote quedó bien y en el menú final vamos a presionar Q para salir. Para confirmar que todo quedó bien vamos a ejecutar el siguiente comando, rclone lsd, y vamos a ponerle el nombre que le pusimos a la configuración. Este comando lista las carpetas de tu Google Drive o de tu unidad de almacenamiento directamente en la terminal. Si las ves que aparecen ahí, la configuración está completa y funciona. En el próximo video vamos a usar esto de verdad. Vamos a copiar carpetas, sincronizar archivos y un bonus que convierte tu teléfono en un servidor de archivos de tu red local. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.